Hola a todos. Hoy les quiero platicar de un mito que se está haciendo como muy popular entre mucha gente y que nos puede poner en riesgo a todos los que regresemos ya a las actividades, porque se trata de una mentira que dice que los termómetros infrarrojos matan neuronas. Entonces las personas no se están dejando tomar la temperatura en la frente, donde debería de ser, y están pidiendo que se les tome la temperatura en el antebrazo, en la parte de aquí. Entonces, lo que voy a hacer con este video es explicarles cómo funciona un termómetro infrarrojo y cómo no está matando neuronas. Esto es falso. Por favor, no crean todo lo que les mandan por WhatsApp o todo lo que aparece en Facebook. Eh, Toda la información se debe de verificar previamente antes de difundirla. Si no estamos seguros de que es verdad, es mejor no difundirla porque podemos estar provocando algún daño a nuestras familias, a nuestras personas amadas o simplemente difundiendo algo que es una mentira. Para empezar, quisiera explicar qué es la palabra infrarrojo. La palabra infrarrojo se refiere a que son ondas del espectro luminoso, es decir, nos estamos refiriendo a la luz. Nosotros vemos la luz a través de ondas y hay un espectro que nosotros podemos ver. El espectro que nosotros podemos ver es cierto rango, que es lo que nos permite ver los colores, y en el mundo hay más luz que no tenemos la capacidad de captar esa luz con nuestros ojos. A ese tipo de luces les decimos ultravioletas, es decir, más allá del violeta, ese es el nombre que se le puso, y les decimos infrarrojos. Los colores infrarrojos son colores que están cercanos al rojo que nuestros ojos no pueden ver, pero aún así emiten ondas, y estas ondas son electromagnéticas, que eso es justamente lo que a nosotros nos permite ver a todo color. Entonces, en esta imagen que les pongo aquí, se puede ver el espectro de luz visible que abarca desde aquí hasta acá, y se puede ver también todas las ondas que producen algún espectro luminoso. En el lado izquierdo se pueden ver los colores más azules, más morados. De ese lado están los ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Del otro lado, completamente del lado derecho, podemos ver las microondas y las ondas de radio, que eso formaría parte del espectro infrarrojo. Ese espectro es invisible para nosotros, no lo podemos ver. El hecho de que no lo podamos ver no significa que no está. Nosotros estamos siempre en contacto con esas ondas, aunque no seamos capaces de ver. Ahora, ¿cómo funciona un termómetro infrarrojo? Todos los objetos que tengan una temperatura por encima del cero absoluto, entonces emiten calor. Lo emiten por medio de ondas electromagnéticas. Yo en este momento emito calor porque tengo una temperatura mayor al cero absoluto. Nosotros emitimos radiación calórica, es decir, mi calor emite cierta radiación, esas son ondas. Esas ondas no las puedo ver porque mi capacidad de visibilidad no me permite verlas, pero sí están ahí, son ondas infrarrojas, no las puedo ver, pero ahí están, es una radiación calórica infrarroja. Los termómetros infrarrojos nos ayudan a medir la energía térmica emitida por algún objeto o en este caso por las personas. Detecta a distancia energía infrarroja, es decir, el calor emitido por nosotros. Lo convierte en una señal electrónica que se procesa dentro del termómetro y arroja el resultado de la temperatura. Los termómetros infrarrojos ayudan a medir la energía térmica emitida por nosotros mismos. Nosotros somos los que estamos emitiendo las ondas infrarrojas. El termómetro únicamente es un sensor que mide esas ondas. Entonces detecta distancia con un sensor. El termómetro es un sensor, tiene un sensor. Detecta a distancia las ondas electromagnéticas de calor que nosotros estamos emitiendo. Esa energía en forma de ondas, que son ondas infrarrojas, emitida por nosotros mismos,
lo capta el termómetro, lo convierte en una señal electrónica que se procesa dentro del termómetro y arroja un resultado de temperatura. Es así como funciona un termómetro infrarrojo, es decir, no nos está echando un rayo infrarrojo a la cabeza. Quienes emiten las ondas somos nosotros y el termómetro es el aparato que tiene un sensor que las puede captar, codificar y permitirnos tener un numerito que nos indique esas ondas a cuánta energía calórica equivale, es decir, a nuestra temperatura. Entonces, es importante recalcar que no nos está echando rayos infrarrojos. Ahora, ¿por qué es perjudicial que nos tomen la temperatura en los antebrazos? Porque lo que nosotros queremos medir es la temperatura central. Yo necesito discernir si todas las personas que entran a mi oficina, a mi empresa, a mi consultorio, a donde sea que vayan a entrar, yo necesito saber si tienen fiebre o no. Porque si tienen fiebre, entonces podría ser uno de los síntomas de coronavirus y entonces le tendría que pedir a esa persona que empiece a hacer aislamiento en su casa, porque en caso de que sí sea coronavirus, entonces está aumentando el riesgo de contagiar a otras personas. Entonces, ¿por qué es perjudicial? Porque la temperatura de nuestras extremidades siempre es más baja que nuestra temperatura central. Si a mí me toman la temperatura aquí en el antebrazo, va a ser diferente a la temperatura que yo tengo aquí en la frente, porque el antebrazo, las extremidades siempre están más frías. Para ejemplificar eso les estoy enseñando unas imágenes que son de cámaras termográficas que funcionan bajo el mismo principio que los termómetros infrarrojos, en donde ustedes pueden ver que la cara, el cuello son de color rojo y las extremidades son de color azul o de color verde. Esto quiere decir que la temperatura es más baja. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros la clasificación de fiebre o no fiebre la tenemos conforme a la temperatura central. Entonces, si nosotros empezamos a medir la temperatura en las extremidades, a lo mejor alguien que tenía 38 de temperatura central quiere decir para nosotros que es una persona con fiebre. Si a esa misma persona nosotros le tomamos la temperatura en el antebrazo o en el brazo, la temperatura va a salir más baja. Es probable que saliera 36. Esa lectura de temperatura mediría 36 y me diría que esa persona no tiene fiebre. Y estaríamos corriendo el riesgo de dejar pasar a esa persona a nuestra empresa que tal vez ya tiene fiebre y ya tiene síntomas y ya podría estar contagiando a más personas. Entonces no sirve de nada si nosotros estamos tratando de implementar la toma de temperatura en los supermercados, en los centros comerciales, en los centros de trabajo. No sirve de nada si la temperatura se empieza a tomar en los antebrazos, porque nosotros no tenemos estandarizado el hecho de que la temperatura corporal sea fiebre en tal o tal grado en el antebrazo. Lo tenemos medido en la temperatura central. Entonces, si nosotros empezamos a hacer eso de medir en el antebrazo, se nos va a empezar a escapar gente que realmente sí tenga fiebre, pero a la hora de medir el antebrazo, la temperatura no era lo suficientemente elevada como para clasificarlo como una persona con fiebre. Entonces, eso es un gran riesgo para todos, para los que están enfermos, porque en ese momento no se les indicaría que su temperatura fue elevada al grado como de marcar fiebre, y es riesgoso para las personas que están con esa persona, y en general podríamos provocar que haya un contagio en brote en algún lugar por no estar tomando la temperatura como se debe de tomar. Por otro lado, les preocupa mucho la muerte neuronal, pero hay cosas que hacemos día a día, normalmente, que sí matan neuronas. Ejemplos muy fáciles: fumar mata neuronas, estar deshidratado mata neuronas, no dormir suficientes horas o dormir mal mata neuronas, consumir drogas mata neuronas. Bueno, en este video traté de explicar cómo funcionan los
las ondas infrarrojas que lee el termómetro. El termómetro no genera ningún tipo de onda, no genera ningún tipo de rayo que llegue a nosotros. Entonces, bueno, espero que haya quedado lo suficientemente claro. Déjense tomar la temperatura, déjense tomar la temperatura en la frente, que si los agarran con fiebre, están protegiendo a los demás, y si agarran a alguien más con fiebre, los están protegiendo a ustedes. Entonces, por favor, déjense tomar la temperatura. Es muy importante que todos sigamos con las reglas para poder tener esta nueva normalidad y tratar de no tener una nueva ola de contagios. Y bueno, espero que haya sido lo suficientemente claro para el por qué se debe de utilizar el termómetro como está escrito que se debe de usar. Chao.